¿cómo están? Yo espero que estén súper bien. Muchísimas gracias aquí al equipo. De verdad, es siempre un gusto poder trabajar con todos ustedes. Me alegra un montón de que estoy empezando a ver un montón de gente. Mi nombre es Oliver Puente. Yo soy experto en branding. Me dedico a la estrategia de marcas, diseño de marcas y es el tema que a mí más me apasiona. Entonces estoy súper emocionado para que podamos ver este súper taller de estrategia de marca para que ustedes puedan tener la marca soñada, ¿ok? Puedan tener esa marca que les ayuda a posicionarse, puedan tener esa marca que les ayude a ustedes a ganar diferenciales positivos de su competencia, que les ayude a entender un poquito cómo crecer en un mercado tan competitivo como es hoy en día. Hablemos un poquito acerca de qué es una estrategia. Como conceptos iniciales, tenemos que ver un poquito la diferencia entre una estrategia y un plan. Una estrategia es un conjunto de reglas, ¿verdad? Es un conjunto de acciones que nosotros vamos a utilizar a la hora de ir trabajando en nuestra empresa. Eso nos ayuda a tomar las decisiones más óptimas, ¿sí? Entonces, una estrategia como tal nos va a ayudar a regular. Un plan como tal es diferente. ¿Por qué? Porque los planes nosotros los hacemos más a mediado y corto plazo y para cumplir objetivos específicos. La estrategia no. La estrategia va hacia un fin determinado, ¿sí? Entonces, esa es la definición más o menos como te la da la RAE. Desde mi punto de vista, una estrategia no es nada más ni nada menos que poner las reglas del juego, poner hacia dónde yo quiero ir, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer más o menos. ¿Ok? Entonces es importante entender más o menos qué es una estrategia. Y en este taller vamos a estar viendo todas esas estrategias. Vi que algunos buscan pues en este caso, en este curso, eh, aprender a ganar un poquito de posicionamiento. Vamos a tocar esos temas. Vamos a aprender un poquito también a hablar cómo, ¿verdad? Cómo nuestra marca puede hablarle al consumidor para conectar con ellos y mantenerlos más involucrados, ¿sí? Hablemos un poquito acerca de los tipos de estrategia. Primero que nada, hay muchísimos tipos de estrategia, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Los tipos de estrategia que más nos interesan en el mundo de los negocios no es nada más ni nada menos que la estrategia de negocios, la estrategia de marketing, la estrategia de marca y la estrategia creativa. Y ahorita mismo vamos a ver exactamente cuál es la diferencia entre estas cuatro estrategias. Por supuesto, puede haber más como la estrategia publicitaria, estrategia financiera, pero estas son las que vamos a tomar en cuenta como las más relevantes en temas de marketing, negocios y lo que viene siendo branding, que es el tema que nos acontece hoy. Es importante entender cuáles son las diferencias primordiales entre los cuatro tipos de estrategia en los que se centran, ¿verdad? Entonces, la diferencia principal en estos cuatro tipos de estrategia es cuál es el objetivo que busca cumplir cada una. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que las estrategias que creamos para nuestro negocio no están divorciadas una de otra, están hechas para complementarse. Esto quiere decir de que no puedo llegar y yo decir, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer esta estrategia y cuando termine la otra y la otra y la otra. Lo recomendable es que las trabajemos en conjunto. Tal vez no de una manera completamente lineal, pero sí en lo que más nos convenga, ¿verdad? Entonces empecemos hablando de la primera estrategia que la mayoría conoce, la estrategia de negocio. Esa estrategia es una estrategia enfocada principalmente a obtener un beneficio económico. Por eso en la estrategia de negocios nosotros hacemos un resumen ejecutivo, ¿verdad? Definimos cuál es la proyección financiera que tenemos a futuro. En pocas palabras, esta estrategia que nosotros creamos va enfocada a comprobar de que el modelo de negocio que nosotros estamos haciendo es rentable, ¿sí? Después viene la estrategia de marketing. La estrategia de marketing es un tipo de estrategia enfocada a cumplir objetivos comerciales, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, un objetivo comercial como aumentar las ventas en un tanto porcentaje por ciento, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar la mezcla, ¿verdad? Vamos a utilizar la mezcla de marketing mix, que es precio, producto, plaza, promoción, procesos, persona, palpabilidad y productividad. Eso no es nada más ni nada menos que lo que vamos a empezar a trabajar en temas de estrategias de marketing, ¿sí? Entonces, la estrategia de marketing, para que se nos quede un poquito más, va más definido hacia los objetivos comerciales que nosotros queremos cumplir. La estrategia creativa es un tipo de estrategia que la centramos para comunicar algo, ¿ok? Entonces, digamos de que yo como marca, yo quiero lanzar una campaña publicitaria, ¿ok? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir y cómo se va a ver? Ahí es donde gira la estrategia creativa. Entonces, la estrategia creativa es normalmente utilizada por medios publicitarios, es normalmente utilizada por diseñadores, por algunos marqueteros metidos en este mundo, ¿verdad? También a veces va de la mano con la planeación de medios, o sea, en dónde lo vamos a poner el anuncio, si lo vamos a poner en radio, etcétera. Pero entonces, estas son las cuatro tipos de estrategia que más nos interesan. Y por último, pues, la estrategia de marca. Esta estrategia es un tipo de estrategia centrada a la mejoría del activo intangible de mayor importancia para cualquier empresa, su marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a un experto en branding, le preguntas a expertos en branding o en marketing, ¿con qué se quedarían? Si con la fábrica de Coca-Cola o con la marca de Coca-Cola, la mayoría de expertos te van a decir de que se prefieren quedarse con la marca que con las fábricas. ¿Por qué? Porque la marca es mucho más valiosa.
Y este es porque es un activo intangible, ¿sí? Entonces, a lo largo de este taller, nosotros vamos a ver exactamente cómo podemos desarrollar esta estrategia de marca para permitirnos de que nuestros consumidores puedan entender o puedan percibirnos de la manera en la cual nosotros queremos que nos perciban. Porque al final, cuando nosotros hacemos branding, no solamente construimos marcas o las gestionamos, sino que también nosotros creamos una percepción o un valor percibido. Es decir, cómo yo quiero que como marca la gente piense o me perciba. Si me perciben como el más caro, si me perciben como el más barato, si me perciben como la mejor opción, como la peor opción, si me perciben como alguien sospechoso, como alguien confiable. Entonces, todo eso lo trabajamos en el branding y es muy importante hacerlo si ustedes quieren hacer crecer su negocio, si quieren elevar su empresa, si quieren proceder a ayudar a sí mismos a través de la mejoría de su marca. ¿Ok?